Es una alegría verles otra vez este martes. Como todos los martes, siempre tenemos alguna enseñanza para poder edificar nuestro corazón, crecer en el Señor, en el conocimiento. Y yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene que ver con la sabiduría. ¿Cuántas veces hemos nosotros tenido que tomar una decisión y esa decisión ha sido tomada sin la sabiduría adecuada? Eh, Definitivamente la sabiduría con la que nosotros hagamos las cosas siempre va a ser de impacto para el resultado que tengamos. El resultado va a ser bueno si tenemos sabiduría, el resultado va a ser malo si no tenemos sabiduría, pero no estamos hablando hoy de la sabiduría terrenal, sino estamos hablando de la sabiduría que viene del cielo. Yo quiero que leamos, ya que tenemos tiempo, vamos a leer una escritura completa, y es Proverbios capítulo 8, y vamos a ver cuántas cosas encontramos acá en este capítulo tan interesante, que yo lo estuve tratando de, de dividir, desmenuzar para poder leer una parte, pero hermano, está tan bueno que dije, no, vamos a leerlo completo, porque realmente hoy es un día de enseñanza, así que vamos a leerlo y nos lo vamos a gozar. Cómetelo como un buen plato, sírvetelo completo y trágate hasta la última palabra de sabiduría que Dios nos da acá. Precisamente excelencia y eternidad de la sabiduría es el título que está arriba. Y leemos desde el versículo 1. Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Versículo 4, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido ya yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Eh, Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo,
Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Impresionante esta escritura. ¿Saben una cosa? Cuando yo la leí completa, dije, primero que nada, no la puedo dividir. Es un mensaje completo, del primer versículo hasta el último. Es un solo mensaje. Es un mensaje del espíritu de sabiduría hacia los hijos de Dios. Esto no puede pedírsele ni lo puede entender alguien que no tiene a Dios en su corazón. Esto es algo que es difícil de entender porque el ser humano nos enseña a nosotros que la sabiduría se encuentra en las aulas universitarias, sacando títulos, doctorados, posgrados, master degrees. Los sabios de este mundo son aquellas personas que han estudiado, aquellas personas que han quizás incursionado en alguna ciencia, han experimentado. Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente, porque la sabiduría de Dios no es humana. La sabiduría de Dios no proviene de los estudios que se hacen en esta tierra, que no estoy diciendo que no se estudie, que no estoy diciendo que las ciencias no son fruto, un regalo de Dios. Lo que estoy diciendo es que la sabiduría de Dios es una sabiduría divina. Y cuando estaba leyendo yo esta escritura, inmediatamente se impregnó en mí el mensaje de este espíritu de sabiduría hablándonos a nosotros. Y de pronto me vino a la mente, esto es Cristo hablando. Porque ¿quién fue eterno y quién fue engendrado al mismo tiempo? ¿Quién puede decir, yo soy eterno, tuve un principado eterno? ¿Quién? ¿Y quién puede decir al mismo tiempo, el que fue eterno, decir al mismo tiempo fui engendrado? Solamente hay una persona y es Cristo Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es divino, Él es eterno, pero le dieron una parte engendrada que es la parte humana. Y luego esa parte humana tuvo que experimentar y ser guiado por la parte divina y luego le fue devuelto otra vez el estatus de divino, le fue dado el estatus de divino a la parte engendrada y le fue dado nombre sobre todo nombre. Cuando Él resucitó, le fue devuelto su trono, le fue devuelto su dominio y dice que toda rodilla se doblará delante de Él, que no hay un nombre mayor que el de Él. Fue honrado porque honró a Dios en su humanidad. Entonces ahí vemos nosotros a la sabiduría que está diciendo, yo fui engendrada antes de la fundación del mundo. Fue engendrada. Alguien que es engendrado es alguien que fue hecho, es alguien creado, no es alguien eterno. Pero unos versículos antes dice, yo tuve un principado eterno. ¿Ah? Entonces, ¿quién es el eterno si no es Dios? Entonces se unen ahí se unen las dos personalidades, la eterna y la engendrada, en uno solo. Y claro que es en Cristo. Yo quiero que a la luz de esto que les estoy diciendo, veamos ahora cómo la misma Biblia habla de Cristo como la propia sabiduría. Veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Ahí vamos a ver nosotros. Dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero antes de la justificación, antes de la santificación, antes de la redención, ¿qué está? La sabiduría. Dice, por Él, ustedes, dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. ¿Cuál es mi sabiduría? ¿De dónde proviene mi sabiduría como hijo de Dios que soy? De Cristo Jesús. El día que Cristo se instaló en mi corazón, porque yo le invité
a que viniera para que tuviera misericordia, me cambiara, me perdonara, me diera una vida nueva, me sacara de la condenación a la vida eterna. En ese momento Él vino a mi vida, Él vino a tu vida cuando tú lo llamaste y Él trajo la sabiduría, pero no la sabiduría humana, animal, diabólica, dice la Biblia. Hay una sabiduría que es así. Ustedes miran las maldades que el hombre hace y usted dice, pero ¿de dónde sacaron esa inteligencia para hacer esas maldades? Wow, también hay una fuente de sabiduría maligna, ¿verdad? Que destruye. Pero nosotros no tenemos esa fuente de sabiduría maligna, tenemos una fuente de sabiduría benigna que viene de parte de Cristo, ¿sí? Ese versículo que les acabo de leer yo dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. Dios hizo a Cristo sabiduría para que yo tuviera sabiduría. ¿Sí? Ya no la sabiduría que se gana en las aulas universitarias, sino es la sabiduría que viene de parte de Dios. Ahí se responden muchas de las preguntas que los cristianos se hacen. Dicen, ¿cómo es que los discípulos, siendo personas que eran pescadores, algunos de ellos eran cobradores de impuestos, gente no muy culta, por cierto, eh, gente ruda, habían algunos que eran carpinteros, otros eran, o sea, tenían diferentes oficios, pero ninguno de ellos era teólogo, ninguno de ellos era uno criado a los pies de un gran maestro, ¿verdad? La excepción es un Pablo, ¿verdad? Pero Pablo fue un discípulo posterior a los de Jesús. Pero los discípulos que anduvieron con Jesús no eran personas muy letradas. ¿Cómo hacían para tener tanta sabiduría? ¿De dónde la sacaban? Cuando ustedes oyen, por ejemplo, uno de los discípulos no directos, pero sí uno de los diáconos del equipo que se quedó en el libro de los Hechos, es Esteban. ¿Se recuerdan ustedes que Esteban lo mataron a pedradas? ¿Sí? Y murió pidiéndole a Dios, Padre, perdona a estos porque no saben lo que hacen. Es muy semejante como murió Jesús, solo que en lugar de morir en una cruz, él murió lapidado, ¿verdad? Él murió a pedradas. Y cuando uno lee lo que Esteban predicó, uno dice, wow, pero si este hombre tenía una revelación impresionante, tenía un conocimiento de lo que estaba predicando impresionante y solo era un diácono, no era ni siquiera uno de los principales. ¿De dónde sacó sabiduría? Bien fácil. Cristo trae sabiduría a sus hijos. Ahora, ¿qué pasa con la sabiduría? Hermano, pero ¿por qué a veces siento como que me falta sabiduría? ¿Qué será que si ya Cristo está en mí, ¿por qué no brota esa sabiduría? Es bien sencillo, porque no dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, sino que todavía mantenemos el gobierno de nuestra carne, todavía mantenemos el gobierno por nuestra alma, por nuestras decisiones personales. En la medida que nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, en esa medida, Cristo Jesús empieza a tomar decisiones desde adentro de nosotros. Donde le decimos, Señor, yo no voy a tomar mi decisión, tómala tú por mí. Voy a hacer lo que tu espíritu me diga, lo que tu palabra me diga, eso voy a hacer, Señor. Lo que el consejo me sea dado, eso haré, no lo que me da la gana a mí. Porque ese es el problema del ser humano. El ser humano se rinde a Cristo Jesús y le dice, sálvame, dame tu redención, quiero ir al cielo. Pero eso sí, las decisiones las sigo tomando yo. Eso es lo que nos pasa. Por eso es que sufrimos. Por eso es que usted mira a cristianos enfermos, a cristianos menguados, a cristianos que no sirven a Dios, que no van para adelante, sino que usted cada vez que los mira están un poco peor. ¿Por qué? Si está Cristo en ellos. Bien sencillo, porque ellos siguen dominando en su vida y no están dejando que la sabiduría de Cristo se manifieste en ellos. ¿Quieres tú que la sabiduría de Dios cambie tu vida? Que se manifieste, que la gente diga, wow, es que estás muy bien, te veo bien, tomas buenas decisiones, Dios está prosperando. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿De dónde sacas esa inteligencia para hacer así? Tú vas a decir, al contrario, yo estoy menguando para que Él crezca en mí. Yo estoy diciéndome no a mí, me estoy negando a mí mismo para que sea el sí para Él. Yo estoy dejando de hacer lo que a mi carne le complace para hacer lo que al espíritu le complace. Yo estoy dejando de tomar mis decisiones antojadizas para que Él tome las decisiones por mí. No significa ser irresponsable. Al contrario, mis hermanos o mis hermanas,
mientras más responsable y maduro es un creyente, más utiliza la sabiduría de lo alto que la sabiduría terrenal. Mientras más responsable es un hijo de Dios, más le cede terreno a Dios en sus decisiones y menos decisiones las toma por la carne. Eso es ser responsable. Dejar que se manifieste la sabiduría de Cristo en ti. Veamos otro versículo que habla acerca de Cristo como sabiduría. Y es de Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice, para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr todas las riquezas de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En él, versículo 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! ¿Y quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento? En Cristo Jesús. Me impacta esa escritura, porque dice, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Hermano, déjame decirte que Dios es un Dios especial porque deja misterios. Hay misterios. O sea, si ustedes me preguntan a mí como pastor ciertas cosas, yo les voy a decir, hermanos, ese es un misterio que no lo sé. Yo no tengo todas las respuestas, pues ningún pastor en el mundo, ni ningún teólogo. Siempre van a haber misterios de Dios. Él los deja como para, le digo a mi esposa, es como que nos deja para eso, para dejarnos enganchados. Como para que digamos, uy, allá arriba sí nos van a destapar toda la verdad. Y al fin vamos a saber de esos misterios. Claro, nos tiene como enamorados. Eso es como la pareja, ¿verdad? Como una pareja de esposo, esposa. Siempre tiene que tener algún submisterio. ¿Para qué? Para mantener el interés. Sí, es parte de la astucia, de la inteligencia. No digo ocultarse cosas, pero sí digo mantener un misterio. Mire, para los varones, las mujeres siempre son misteriosas. ¿Sabe por qué? Porque nunca sabe uno qué es lo que quiere. Nunca termina uno de entenderlas. Ese misterio nos enamora. A mí me enamora los misterios de mi esposa porque no sé qué esperar a veces, no sé qué va a pensar y eso lo mantiene a uno como atento. Déjeme decirle que Dios hace lo mismo. Dios tiene sus misterios. Hay cosas que no revela totalmente, no las destapa totalmente porque quiere que estemos enganchados con Él y allá arriba nos va a dar la revelación de todo eso. Pero esta escritura nos está hablando a nosotros que para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. O sea, Cristo es ese misterio. Versículo 3 dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escúchame, en la medida que tú conozcas a Cristo, en esa medida se te va a revelar el misterio de Dios. En la medida que tú conoces a Cristo, esos tesoros se te ponen a la disposición. Empiezas a entender cosas que jamás habías entendido. Te revela Dios cosas que no están escritas en los libros, te las revela a ti. Te abre un mundo nuevo, te abre los ojos a una realidad diferente porque es la sabiduría de Dios la que se empieza a revelar porque Cristo es la sabiduría de Dios. Cuando estamos viendo ese maravilloso proverbio, es Dios, es Jesucristo hablándonos a nosotros en primera persona. Sí, es esa sabiduría que clama en las calles, esa sabiduría que necesitamos tener los hijos de Dios. Veamos una escritura más de este fascinante tema. Marcos capítulo 6, versículo 2 también nos habla acerca de esta sabiduría y de Cristo. Marcos 6, 2 dice, y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaban atónitos cuando lo oían y decían, ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Escúchame, hermano, cuando Jesucristo estaba sobre esta tierra, sorprendía a la gente con su sabiduría. Decían, si este es el carpintero, si este es el hijo de María y de José, que estaba allá en la esquina de la casa, lo conocíamos. Solo falta que diga ahí, jugábamos pelota juntos. O sea, era una persona aparentemente común, pero se salía de lo común a causa de la sabiduría que tenía.
Cuando María y José estaban buscando muy asustados a Jesús porque no se aparecía el niño Jesús literalmente, ¿verdad? Dice que no le encontraban, al fin lo encuentran a Jesús. Y cuando lo ven con los fariseos, con los maestros de la ley, hablando con esos señores grandes. Y le dicen, ¿y ustedes por qué se inquietan? Si a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Y dice, y el niño crecía cada día en conocimiento y sabiduría. Mire usted, Jesús desde pequeño manifestó esas características que lo hicieron singular, lo hicieron una persona única en la historia. Nadie más va a ser como él. Pero déjame decirte una cosa, él dijo, cosas mayores que las que yo hice son las cosas que van a hacer ustedes. Él nos dijo a nosotros, eso es una promesa de Cristo. ¿Cómo van a, hermano, pero cómo voy a hacer yo cosas mayores que las que hizo Jesús? Bien fácil. La respuesta es cuando tú dejes que la sabiduría de Cristo se manifieste en tu vida. Cuando le digas no a tu sabiduría terrenal, dice en la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? No te apoyes en tu propia prudencia, dice otro versículo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque Él es más sabio que nosotros. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas con nuestra sabiduría, echamos a perder las cosas. Porque nosotros no estamos ya hechos para eso. Como hijos de Dios estamos hechos para la sabiduría celestial, es decir, obedecer los mandatos de Dios. A veces no vamos a entender, mis hermanos, a veces no vamos a entender, a veces nos va a quedar el misterio aquí en la cabeza, no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer, pero yo le voy a hacer caso. En la Biblia dice que haga esto, yo lo voy a hacer, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Y hermano, ahí te estás volviendo automáticamente tan sabio como Dios. Porque si tú tomas las decisiones que Dios tomaría en tu lugar, estás actuando con una sabiduría celestial y no una sabiduría terrenal. Esa sabiduría sirve para gobernar la casa, sirve para gobernar tu propia vida, sirve para ser un buen mayordomo, un buen administrador de lo que Dios te ha dado, un buen administrador de tu cuerpo, un buen administrador de tus finanzas, un buen administrador de los bienes que Dios te ha dado, un buen administrador de tu propio ministerio, un buen administrador de tus amistades, un buen administrador de tus familiares. Todo lo que Dios te ha dado como bendición necesita una buena administración y tú eres ese administrador. Necesitas ser sabio con la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Continuemos viendo cómo Cristo es esa sabiduría que necesitamos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, quiero mostrárselos rápidamente. Dice así, que decían a gran voz, versículo 12, Apocalipsis 5, 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mira tú cómo está el poder, la sabiduría, las riquezas, la honra, la gloria, la alabanza, todas al mismo nivel. ¿Por qué? Porque la sabiduría es tan importante, hermano, como la propia alabanza. La sabiduría es tan importante como las riquezas. La sabiduría es tan importante como el poder. La sabiduría es tan importante como la fortaleza. La sabiduría es tan importante como la honra. Hermano, no puede haber un creyente que esté íntegramente formado de la manera que a Dios le gusta si no es una persona sabia. Y no nos podemos hacer sabios nosotros mismos. Hermano, tú no puedes tú solo. Yo no puedo volverme sabio con mi propia sabiduría. Pero lo que sí puedo es dejar que la sabiduría de Cristo, el que habita dentro de mí, se manifieste en mi vida. ¿Cómo puedo yo encontrar esa sabiduría? Hermano, nos ha dado fuentes. Cristo nos dice, aquí está la del deseo del Padre, escrito en la palabra. Cuando tú agarras la palabra como tu forma de vida, como tu experiencia personal, como la fuente de tus decisiones, hermano, tú estás caminando en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, ejemplos bien sencillos. Alguien pide consejo y dice, hermano, fíjese que yo necesito urgentemente dinero. ¿Qué hago? Pastor, ¿qué hago? Y yo le digo, mira, yo no tengo los consejos divinos como para dártelos, pues, o sea, yo no sé qué quiere Dios en tu vida, pero lo que sí sé es cuáles son los principios de Dios. Yo no te puedo responder exactamente lo que me estás preguntando, pero vamos a los principios. A ver,
Tú dices que necesitas un dinero. ¿Y qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan? Pues fíjese que me están ofreciendo el dinero, alguien me presta el dinero. ¿Cree usted que es de Dios eso? ¿Qué dice, hermano? El pastor me aconseja que yo tome ese dinero prestado porque me urge para salir de un problema. Entonces le digo, vamos a la palabra. Yo no tengo la sabiduría para responderle, pero mi padre sí tiene la sabiduría. Vamos a nuestro padre y veamos qué dice la palabra acerca de los préstamos. Dice, por ejemplo, en la palabra de Dios, el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. ¿Qué te está diciendo? ¿Es bueno o es malo entonces prestar? Pedir prestado. ¿Quieres ser esclavo? No, 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 no quiero. Yo lo que quiero es salir de mi problema. Bueno, pero ahí dice que tú, si le debes a alguien, ya te vuelves esclavo de él. No, pero yo no le quiero deber. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tu sabiduría o vas a seguir la sabiduría de Dios? No, no, hermanos, yo no sabía que ahí decía eso en la Biblia, que no se puede pedir prestado. No, si tú puedes pedir prestado, ahí lo que te está diciendo es que te haces esclavo, nada más. Pues, ¿quieres ser esclavo? Pues dale, ¿verdad? Haz el préstamo y te quedarás como esclavo. También hay otro versículo que dice, el que pide, dice, no debáis nada a nadie, sino mejor ámense unos a otros. Pero ¿qué tiene que ver el amor con pedir prestado? Tiene que ver todo, hermano, porque cuando tú pides prestado, si no le has pagado al fulano que te prestó, cuando él te mira, aunque sea tu familiar, ya te empieza a odiar porque no le pagas y tú empiezas a odiarlo a él porque ya eso lo te cobrando te vive. Entonces se acabó el amor entre ustedes. Claro que tiene todo que ver. ¿Quieres tú tener una buena relación con la gente que conoces? No le pidas prestado. Ahí está en la Biblia. Pero si a ti no te interesa eso, pide prestado. Hazlo. En tu propia sabiduría lo puedes hacer. Tú crees que vas a salir adelante, pero el Padre anticipadamente dejó escrito eso ahí para tu conveniencia. Hermano, hermana, tú decides si vas a seguir utilizando tu sabiduría terrenal o si vas a empezar a usar la sabiduría celestial. Es tu decisión. Cristo es la sabiduría en persona. Él decía, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago, lo hago de parte del Padre. Lo que yo les digo a ustedes, no se los digo por mi propia boca, se los digo de parte del Padre, porque el Padre y yo uno somos. Hermano, yo nunca te voy a dar a ti un consejo de parte mía, porque nada tengo que darte. Pero lo que sí puedo es darte el consejo de la palabra. Y el consejo de la palabra estoy seguro que es divino, que es eterno y que te va a caer muy bien si lo obedeces. Veamos otro versículo que nos va cerrando ya el tema, nos va llevando a la recta final, nos siguiente, ahí. Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12 dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me encanta ese versículo. Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es como que si nos está diciendo el salmista, le está diciendo a Dios, Padre, que yo aprecie cada día de mi vida, que le tenga cuidado a cada día, contar los días, ¿sí? De tal manera que, eh, que traigamos al corazón sabiduría. Es como ser un buen mayordomo, es como no despilfarrar la vida por gusto, no, ¿qué me importa? Yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana y al que le guste, pues que le guste y al que no, pues que se aguante. A veces pensamos así, hermano, a veces somos rebeldes, a veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos da la gana y la verdad nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Dios quiere que tú seas una persona sabia. Cuenta tus días, cuídalos. Sé un buen mayordomo de tus días. Guárdate de las decisiones malas. No tomes decisiones en tu propia sabiduría, tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce a la sabiduría en todo camino. Reconoce a Cristo en todos tus caminos. Él te va a bendecir. Utiliza la sabiduría de Dios y no la tuya. Uno más y con ese les prometo que cierro ya mi tema. Vamos rápidamente. Vamos a ver. Con este habíamos cerrado ya. Vamos a volver a Proverbios 8. Proverbios 8 y nos vamos a los primeros versículos para cerrar nuestro tema. Dice
Otra vez, versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendedos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Óigame, mis hermanos, cuando uno está en una encrucijada, en una puerta, usted está en una encrucijada, literalmente significa que usted va por un camino y se abre un camino para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá. ¿Ha estado en ese tipo de carreteras usted? Que se bifurcan, que hay varias. Y usted dice, ¿y aquí para dónde voy? O sea, voy para la izquierda, voy en medio, voy para la derecha. Esa es una encrucijada. Ahí se para la sabiduría. ¿Sí? Da voces. ¡Hey! Escúchame. Antes que tomes la decisión, es que, Señor, no sé si irme para la izquierda, si irme recto, si irme para allá. No sé qué tengo que hacer. Ahí te está hablando Dios y te dice, quiero que me busques. No sabes qué hacer. Ahora, búscame. Hermano, estás pasando en una encrucijada en tu vida. No sabes qué decisión tomar. Esta es una buena oportunidad para que escuches a la sabiduría que está dando voces en la encrucijada antes de cruzar las puertas. Ahí en las puertas se pone para que tú la busques. Esa sabiduría es Cristo mismo. Busca el rostro de Jesucristo. Búscalo en oración, búscalo en ayuno, búscalo en su palabra. Métete con él, adóralo, alábalo. Busca el deseo de su corazón que está escrito en la Biblia y sigue ese consejo y saldrás de tu encrucijada tomando la mejor decisión. Vas a escoger el camino correcto, no te vas a equivocar. Si tú das tu deseo, se lo das a él y no se lo das a tu propia carne. Hermano, yo quiero terminar entonces con una oración, hermana. Quiero que el Señor te bendiga hoy, llamando tu atención hacia este tema. ¿Cómo has estado? Que te hagas una pregunta tú. ¿He estado yo tomando mis decisiones por mi propia sabiduría? ¿O estoy tomando mis decisiones a la luz de la palabra de Dios, a la luz del consejo de Dios, con la guianza del Espíritu Santo? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Antojadizamente, como eres tú, impulsivo, impulsiva? ¿O estás esperando el tiempo de Dios, esperando su respuesta? Yo estoy seguro que si tú esperas la respuesta de Dios, si buscas la respuesta de Dios, vas a tomar buenas decisiones. Pero si tomas decisiones antojadizas por tu carne, por lo que tú sientes, hermano, te puedes equivocar y te puede ir mal. Cierra tus ojos conmigo un momento. Padre amado, gracias porque esa sabiduría está clamando en las esquinas, está clamando en las encrucijadas, está clamando antes de las puertas para que tomemos el consejo de la sabiduría y tomemos las decisiones correctas. Señor, si no hemos sido sabios, hemos sido imprudentes, hemos sido necios, hemos sido duros, hemos sido, Señor mío, pagados de nosotros mismos, autosuficientes, arrogantes. Perdónanos, Señor. Queremos depender de ti, Señor. Perdóname, díselo, perdóname. Señor, a veces mi carácter es impulsivo, perdóname. A veces mi carácter es desesperado, perdóname, Señor. A veces mi carácter es iracundo, perdóname porque tomo decisiones en mi carne, en mi ira, en mi desesperación, porque creo que yo lo puedo arreglar todo, Señor, perdóname. Ayúdame a entender tus caminos, ayúdame a entender tu sabiduría, ayúdame, Jesucristo, a negarme a mí mismo y a dejar que tú brotes en mí, que tú te manifiestes en mí a través de tu sabiduría, a través de tu conocimiento, a través de tu inteligencia divina, Señor. Me niego a mí mismo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Me niego a mí mismo, niego a mi propia carne, Señor, y yo te ruego, Señor, que tú te manifiestes en mi vida a través del consejo de la palabra, a través del consejo de tu espíritu, a través del consejo de mis propias autoridades espirituales, a través, Señor mío, de la voz de tu Espíritu Santo adentro de mí. Ayúdame a tomar decisiones apegadas a tu sabiduría y no a la mía, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que el que tiene
necesidad de sabiduría, que no es muy sabio, que la pida y le será dada abundantemente y sin reproche. Aquí estamos hoy, este grupo, pidiéndote sabiduría no terrenal, sino sabiduría celestial, Padre. Y por supuesto, si nos podemos equipar y estudiar para más sabiduría terrenal, qué bueno. Pero por sobre todas las cosas, que tengamos la sabiduría eterna, la sabiduría divina en nuestra vida, que es Cristo mismo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos con fe, creyendo que la recibimos. Amén y amén.